las personas migrantes como aquellas personas que se desplazan de un país a otro, incluso al interior de un mismo país por razones económicas, aunque en los hechos existe una multiplicidad de causas que generan este movimiento de población. En el caso de las personas refugiadas, son aquellas que tienen un fundado temor de persecución o de peligro que pone en riesgo su vida por motivos de raza, religión, ideologías, opiniones políticas y demás, y en consecuencia se ven forzados a huir con la firme intención de preservar su vida. Y para ello recurren a la protección de otro país diferente al suyo. México tiene una amplia historia de recepción de población refugiada. Podríamos hablar desde los españoles hasta los sudamericanos que vinieron a nuestro país y fueron acogidos en esta figura. Y de manera más reciente, pues el tema se ha posicionado a raíz de la población de origen centroamericano, fundamentalmente salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, que utilizan este derecho y vienen a nuestro país con la intención de permanecer aquí y encontrar pues, condiciones que les posibiliten el desarrollo de su vida. En los últimos años hemos sido testigos de un gran incremento en las solicitudes de refugio en nuestro país, pasando de alrededor de 2,000 solicitudes en 2014 a más de 29,000 en 2018, y en los primeros meses de 2019 ya tenemos alrededor de 24,000 solicitudes de refugio. Es un derecho que tienen, por supuesto, las personas y que está fundamentado en tratados internacionales suscritos, por supuesto, por México. El asunto es que el procedimiento para solicitarlo genera condiciones que someten los casos a una especie de revisión y validación para posteriormente otorgar o designar el reconocimiento como refugiados. Y efectivamente en nuestro país no todas las personas que solicitan refugio son reconocidas como tales, y en consecuencia pues se aplican otro tipo de derechos o de mecanismos dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en México existe la figura de la protección complementaria, en donde se presupone que hay pues, un contexto generalizado de violencia, en este caso para Centroamérica, y que devolver a la persona a su país significaría ponerla de nueva cuenta en riesgo, y entonces a lo mejor no se le otorga el reconocimiento como refugiado, pero se le otorga protección complementaria. Y hay otros casos donde desafortunadamente no se pueden acoger las personas a estas figuras y en consecuencia pues son retornadas a sus países de origen porque se considera pues, que no tienen un caso sustentado y por otro lado su condición migratoria es de irregular y entonces son lamentablemente devueltos a sus países de origen. En los últimos años se ha caracterizado por limitarse a la entrega de una tarjeta que dice pues, que se te reconoce como refugiado y en consecuencia te permite cambiar el estatus migratorio, ¿no? Al ser reconocido como refugiado, tú pasas a ser residente permanente en este país porque se presupone que no quieres o no puedes regresar a tu país de origen precisamente porque tu vida corre riesgo. Y lo que hemos visto es que muchas de las personas que reciben este reconocimiento pues quedan a la deriva porque la institución encargada de revisar estos casos y determinar este reconocimiento es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una institución que ha venido a menos en los últimos años, en un contexto donde las solicitudes han crecido exponencialmente. La cantidad de recursos que tiene esta institución pues, es muy limitada y prácticamente
se enfoca a el análisis y la resolución de estas solicitudes. Haría falta para el caso mexicano verdaderamente un fortalecimiento de instituciones como la Comar y esto para que puedan establecer y diseñar planes de integración, de seguimiento, de acompañamiento a las poblaciones que son reconocidas. México tiene mucho por aprender en materia de protección a solicitantes y a refugiados. Hay experiencias en muchos países porque este es un tema de carácter mundial y entonces por supuesto que hay buenas prácticas de las que se pueden tomar estos aprendizajes, ¿no? Entonces hay países de los cuales se podrían retomar algunas cosas. Pongo el caso, por ejemplo, de Portugal, que si bien no es un país en un contexto fronterizo como lo tienen otros países de la Unión Europea, pues es un país que está desarrollando capacidades, fortaleciendo instituciones para el trabajo con población extranjera que está llegando a radicar con ellos. No solamente refugiados, sino también migrantes en situación irregular o migrantes económicos que llegaron, pero hay planes y acciones que se están configurando para trabajar precisamente en esta ruta de la integración. Otro caso que se podría analizar y del cual seguramente podrían salir algunas prácticas interesantes, pues es el caso de Canadá. Y finalmente decir que pues México tendrá que desarrollar de manera creativa y de acuerdo siempre a su contexto y situación, pues mecanismos y formas para hacer frente a esta situación que ya está aquí, que es real y que pues está demandando mucho de parte de las instituciones mexicanas. Y desde esa perspectiva se vuelve clave el trabajo y la articulación con la sociedad civil, que tiene mediante organizaciones, albergues y espacios de defensa de derechos humanos, pues una amplia trayectoria, un amplio camino recorrido en la atención, el acompañamiento y el seguimiento a estos procesos de inserción y de integración para la población refugiada. Desde hace tiempo se ha hablado justamente de que este es un fenómeno pues, de carácter mundial, donde el desplazamiento forzado se ha vuelto una constante en ciertas regiones del planeta. Y entonces tenemos imágenes, tenemos conocimiento de experiencias donde estos refugiados pues, están saliendo y están buscando la protección en otros países. Para el caso del continente americano, pues hay diferentes situaciones que nos invitan a voltear la mirada y a repensar estos movimientos de población desde esta lógica del desplazamiento forzado, que si bien se ha posicionado fuertemente en otros contextos por escenarios de guerra, pues para el caso particularmente de Centroamérica, si bien no hay un conflicto armado declarado, el contexto de violencia generalizada, pues es un detonante de esta movilización, de este desplazamiento, y pues lo tenemos que pues entender a la luz también de estos otros movimientos y desplazamientos que se dan en todo el mundo, ¿no? Una cosa interesante de esto, visto en perspectiva de lo que pasa en otros escenarios, es que frente al crecimiento del desplazamiento forzado, de esta huida que tienen millones de personas, pues hay estados, hay países que están generando políticas de restricción, de contención, de expulsión de esta población. Y pues eso también es una situación verdaderamente preocupante. Desde el trabajo académico no solo tenemos la posibilidad, sino la responsabilidad de generar conocimiento que ayude a entender tanto las dinámicas de expulsión como las dinámicas de recepción,
las estrategias que generan los gobiernos por atender o por contener a estos flujos de personas, así como los esfuerzos que realiza la sociedad civil en acompañamiento de estas personas. Entonces, nuestro trabajo, que es propiamente el del análisis, el de la investigación, pues tiene que tener esta vertiente de dar cuenta de estos procesos, de los múltiples retos que tienen para los diferentes actores y, por supuesto, generar propuestas alternativas para encontrar soluciones de atención, de gestión, de acompañamiento a estas poblaciones particularmente vulnerables.